Mis hermanos, espero que estén teniendo un bendecido día, que el Señor les bendiga. Este día nuevamente les traigo el capítulo 7 de Daniel, ¿cierto? A mí me correspondió el capítulo 2 y el capítulo 7. Quienes no hayan visto el capítulo 2, les recomiendo que vayan y lo vean para que entiendan un poco mejor la explicación de este capítulo 7, ya que el capítulo 2 y el capítulo 7 son un paralelo. Más que un paralelo, el 7 es la continuación o la ampliación de los pies de barro con hierro de la estatua de Nabucodonosor, que aquí en el capítulo 7 vienen siendo representados por el poder que es en el cuerno pequeño de la gran bestia espantosa. Entonces quiero empezar para no extendernos mucho, porque el tiempo es breve. El tiempo es breve, la verdad esto va a ser una corta explicación, pero la verdad es que estudiar Daniel es maravilloso. Tanto la historia como la parte profética son tremendamente maravillosas. Es impresionante, pero lo que más debemos nosotros entender al estudiar un poco de la profecía del libro de Daniel y el Apocalipsis es el hecho de que tenemos un Dios que está al control, que todo lo domina, que todo lo rige, que rige el universo, y que aún en esta tierra donde vemos que los gobiernos son corruptos, que hay descontrol, que esto es un desorden total, que hay caos, que hay desigualdad, aún Dios es el que quita y el que pone reyes, pero quien permite que todas estas situaciones pasen también, porque se tienen que desencadenar todos los eventos proféticos. Satanás tiene que demostrar su carácter y el Señor tiene que permitírselo para que quede ante los ojos del universo entero desvelado el carácter del archienemigo de Dios. Y de esa manera el Señor, con dolor en su corazón, tenga que obrar justicia y destruir a Satanás. Entonces, por eso es maravilloso reconocer que tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio y quien nos revela todas estas cosas a través de sus siervos los profetas. Y por eso tenemos el libro profético más seguro, que es la palabra de Dios, donde podemos nosotros cimentarnos y confiar de que ella tiene la verdad, porque en ella encontramos a nuestro Señor y Salvador, quien es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Entonces, a través del estudio de Daniel podemos encontrar lo maravilloso que es nuestro Dios, al no dejarnos desprevenidos, en esta lucha. Hay un refrán que dice que soldado avisado no muere en guerra. Por lo tanto, si Dios ya nos ha avisado qué es lo que va a pasar, no tenemos excusa para morir en esta guerra, porque estamos en una guerra espiritual. El Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado la profecía, y podemos nosotros tener la plena seguridad de que Dios nos va a socorrer y que va a sostener a su pueblo, aunque haya persecución y tormenta de tentación alrededor de nosotros. Pero Dios nos sostendrá. Con estas palabras quiero comenzar un poco con el análisis del capítulo 7 de Daniel, porque la verdad es extenso, no alcanzan 20 minutos para explicar todo lo que contiene el capítulo 7, meramente el capítulo 7 de Daniel, pero pues voy a tratar de hacer lo posible para que podamos de una manera muy resumida comprender y entender qué es lo que Dios nos revela a través de la visión que le dio a Daniel y que fue escrita en el capítulo 7 de Daniel. Entonces, antes de empezar, quiero tener una palabra de oración. Quienes pueden acompañarme pueden hacerlo. Entonces, oremos. Amantísimo y eterno Padre, que moras en lo alto de los cielos, a tu nombre sea la gloria, Señor. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por inspirar a tus siervos los profetas y por revelarle todos tus planes, Señor, para que nosotros estemos apercibidos y seguros en ti.
seguros de que tú eres el Dios que está al control y de que tú nos muestras todas estas cosas, que nos avisas para que nosotros no muramos en guerra, Señor. Ayúdanos a prepararnos, prepara a tu pueblo, Señor, para que en esta guerra no muramos, sino que al tener la palabra profética más segura, nosotros también estemos seguros en Cristo Jesús, nuestro Redentor. En su santo nombre oramos y lo pedimos todos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Ya van 5 minutos. La verdad, el tiempo se pasa volando. Bueno, en fin. Tenemos en el capítulo 7 de Daniel una visión la cual deja muy turbado a Daniel, ¿no? Allí se ven 4 bestias espantosas que vienen saliendo del mar, ¿no? Quiero explicar rápidamente la parte histórica porque quiero enfocarme un poco bien en el cuerno pequeño, ¿no? Pero también es importante mirar lo que aconteció en el pasado y cómo Dios lo reveló antes de que pasara. Entonces, Daniel nos muestra a nosotros 4 bestias muy interesantes, ¿no? La primera es un león con alas de águila. La segunda es un oso al cual el Señor le dijo, traga mucha carne. El tercero es un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. Y la cuarta bestia es un dragón, una bestia espantosa y temible, indescriptible e incomparable con cualquier animal terrestre. Era terrible, de hierro, con sus dientes de hierro, con 10 cuernos en su cabeza, y que de entre medio de ella, de su cabeza, de esos 10 cuernos, nacía un cuerno. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a analizar un poco, ¿no? Teníamos en Daniel 2, por eso es bueno que veamos el capítulo 2 de Daniel también. Pueden ir al video. Que la cabeza de oro representada por Babilonia es el mismo león, aquí en Daniel 7. Que los medos y los persas, representados por el pecho de plata, son el mismo oso que se le dijo traiga mucha carne, aquí en Daniel 7. Que el vientre de bronce es el mismo leopardo que es representado por Grecia, aquí en Daniel 7. Y que la bestia espantosa es representada por Roma, aquí en Daniel 7. Ahora, ¿quién representa el cuerno pequeño? Pues a la mezcla, que a la final nunca se mezcla, que es la mezcla de el hierro con el barro. Teniendo esto en cuenta, vamos a mirar un poco la historia de lo que pasó con todos estos reinos que fueron potencias mundiales en el pasado. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, hablé un poquito sobre esto y hoy pues no voy a hablar mucho tampoco porque la idea es enfocarnos un poco más en la parte profética, en la parte del cuerno pequeño, ¿no? Y traerlo a nuestra actualidad para que veamos que tenemos un Dios que está al control de todas las cosas de nuestra vida, que está al control de su pueblo y que su remanente fiel va seguro y certera es la victoria, porque es Dios quien está al control, porque Dios reveló lo que va a pasar antes de que pasara, y por eso hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos estar anclados y seguros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, ¿no? Pues, tenemos la cabeza de oro como Babilonia, Nabucodonosor. Sabemos qué fue lo que le pasó. Gracias a Dios escuchó la voz del Señor y se convirtió. Pero cuando vino el reinado de uno de sus descendientes, que era Belsasar, ¿no? Tuvo la osadía de tomar los utensilios del templo para profanar las cosas santas del Señor. Y su reino cayó y fue dado en manos de los medos y los persas, ¿no? Sabemos que Babilonia es representada como la cabeza de oro o el rey de la selva, que es el león, porque un imperio como el de Nabucodonosor no lo habrá jamás, ¿no? Donde una de las maravillas del mundo, que era los jardines colgantes que Nabucodonosor hizo para su mujer. Reinado grande, maravilloso, pero cayó en manos de los medos y los persas.
ya que Belsasar tuvo la osadía de pecar contra el Señor y profanar las cosas santas del Señor, tomando de los utensilios del templo para beber vino en una noche de borrachera, ¿no? A través de eso, antes de que eso pasara, pues ya venían los medos y los persas con la intención de tomar el reino de Babilonia. Y su estrategia fue desviar el río Éufrates, desviar su cauce para que Babilonia quedara desfavorecido, ya que el río Éufrates era una fortaleza para Babilonia. Desvían el río, Medo-Persia entra, acaban con el reinado de Nabucodonosor, comienzan a gobernar los medos y los persas, y aquí es donde viene la parte que más me gusta: Grecia. ¿Cómo fueron vencidos los medos y los persas? Cuando eran un ejército numeroso, cuando los medos y los persas crecieron demasiado, gracias al reinado de Jerjes, ¿no? Sabemos que Jerjes tiene un significado y no voy a hablar mucho de eso, pero Jerjes no es un nombre en específico, sino que Jerjes tiene su significado. Ahora, Persia crecía, ¿no? Grecia ya existía y Grecia iba creciendo, ¿no? Grecia tenía un poder tremendo en estrategia militar. Aunque no eran tan numerosos como Persia, sus estrategias militares eran tremendas. El padre de Alejandro Magno era Filipo, ¿no? Filipo II. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Alejandro Magno era un hombre de guerra, de estrategia, quien con tan solo sus 17 años de edad, su padre ya le estaba prometiendo el reino, ¿no? Muy tremendo. Los medos y los persas se encuentran en una guerra con Grecia. Ellos tenían más de 200.000 hombres de guerra, mientras que Grecia tan solo unos 25.000 hombres que alcanzaron a alistar, debido a que los medos y los persas fueron a Grecia en un tiempo de fiestas religiosas. Por lo tanto, tuvieron que salir a ellos 25.000 hombres de guerra, pero el rey de Esparta apoyó a Persia, ¿no? Y les prestó más o menos 7.000 hombres de guerra, ¿no? Leonidas era el hombre, Leonidas era el rey de Esparta, quien le prestó 7.000 hombres a Grecia para pelear en esta batalla. Ellos querían pelear en un lugar estrecho, ¿no? En un lugar un poco estrecho, porque ya que era tan numeroso el ejército persa, ellos tenían que llevar a pelear, a encontrarse en un lugar estrecho para que no se pudieran desenvolver también en la guerra los persas, ¿no? Y esto logró que a través de la estrategia que ellos tenían, ¿no? Porque estos hombres tenían una experiencia en guerra tremenda, sobre todo los espartanos, ¿no? A través de esto lograron resistir por 3 días, a pesar de la diferencia en número, lograron resistir por 3 días de seguidos el ejército persa. Esto es impresionante, la verdad. El ateniense Timóstocles, debido a su astucia, debido a su inteligencia, debido a que era un gran hombre de guerra, logró que a través de un engaño hiciera que los medos y los persas cayeran. Los hicieron creer que Grecia estaba huyendo cuando realmente estaban guiando a los medos y al ejército persa a su destrucción, a una trampa, a una emboscada. Al final, Darío III sale huyendo de la batalla, se retiró de Grecia porque ya lo cogieron a gatas, no abandonó a su ejército y a la final fue vencido en Platea. Esto fue lo que le pasó a Persia, debido a que Alejandro Magno
Era un hombre de guerra y de estrategia impresionante, ¿no? Quien logró conquistar aún hasta la India. Por eso Alejandro Magno tiene la chapa de el conquistador, ¿no? El gran conquistador, quien conquistó muchas naciones. Pero Alejandro Magno tuvo una muerte triste y trágica, ¿no? Resulta, y esto es muy resumido, resulta que Alejandro Magno tenía un amigo que se llamaba Hefeston, con el cual se rumora quizás tenía una relación amorosa sexual, ¿no? Pero es tan solo un rumor. Se puede decir que era el mejor amigo de Alejandro Magno, Hefeston, ¿no? Quien murió, y Alejandro Magno, a través de la muerte de este hombre, que era uno de los pocos hombres en los cuales él confiaba, a través de su muerte, Alejandro Magno padeció locura, se volvió sumamente loco, al punto de llegar y coger el cuerpo de su mejor amigo Hefeston, y fue con el cuerpo de Hefeston allí a Babilonia, a donde era la antigua Babilonia. Allí entraron al palacio o al templo de Nabucodonosor, y allí fue donde murió Alejandro Magno. La verdad, su locura fue impresionante. Alejandro Magno murió allí en Babilonia por una enfermedad que descubrió neozelandesa, una científica, quien asegura que fue una variante que se llama Guillain-Barré, una variante que realmente significa para nuestro lenguaje actual es neuropatía oxanal motora aguda. Esto fue lo que mató a Alejandro Magno. Dice que esta enfermedad produce parálisis, y resulta que esto le pasó a él después de la muerte de su mejor amigo. Le dio bastante duro, ¿no? Comenzaron en esas entonces a pelearse en los 4 generales de Alejandro de Magno por el poderío y el reino de Grecia. Entonces allí fue donde surgieron las 4 divisiones de Grecia, ¿no? Allí estaban los 4 generales gobernando una de las divisiones. Uno era Casandro, el otro era Ptolomeo, el otro era Seleuco y el otro era Antígono. Estos eran los 4 generales de Alejandro Magno, ¿no? Allí en Grecia comenzó a nacer un poder, el poder romano. Y esta es la parte que a mí realmente más me impresiona. Porque si vemos, los medos vencieron a través de la guerra. Los griegos vencieron a través de la guerra a los persas. Pero realmente cuando vamos a ver cómo Roma toma el imperio de Grecia, su estrategia cambió, es un poco diferente e impresionante cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque Roma no fue una nación aparte que fue creciendo y en un momento llegó a tomar a Grecia, de ninguna manera. Resulta que Roma comenzó a crecer dentro de Grecia, y aquí es cuando nosotros tenemos que analizar cuál es el carácter de Roma, porque el carácter que tiene Roma no ha cambiado, sigue jugando de la misma manera, ¿sí? Y es de la misma manera que está jugando actualmente el Vaticano a través del poder papal, a través de Francisco. Es impresionante. Así que cuando miramos un poco del carácter de Roma, cómo tomaron a Grecia, es impresionante. Es impresionante, es cuando decimos, no se equivoca la palabra de Dios. No se equivoca la palabra de Dios. Resulta que Roma fue creciendo dentro de Grecia. Roma lo componían personas muy doctas, personas muy preparadas, digamos muy estudiadas, de un coeficiente intelectual bastante elevado. Para la época se podría decir. Ellos comenzaron a ayudar a Grecia tanto políticamente, en la estructura política, económica y social, de tal manera que Grecia comenzó a crecer de una manera impresionante debido a la ayuda que le aportaba la sabiduría del intelecto en política, en ciencia, en economía,
Roma, ¿no? Entonces ellos comenzaron a crecer de esta manera. Roma comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Se hizo dar de mucha confianza en la administración del gobierno griego. Y también se hizo dar a conocer a ciudades vecinas, ¿no? Entre ellas les había comentado en el capítulo 2 de Daniel, en el video pasado, que uno de ellos fue Pérgamo. Pérgamo fue uno de los reyes quien le entregó la administración de su gobierno a el gobierno romano, al poder romano. De tal manera comenzó a crecer, a crecer, a crecer Roma, que tomó en el año 169 antes de Cristo, tomó a Grecia. Así, de la misma manera, lo despojó de toda su estructura política, económica y social a través de la sutileza y la hipocresía que mostraba, brindando una mano amiga al gobierno griego. Pero a la final sus intenciones eran otras. Ahí es cuando me gusta mirar el carácter que tiene Roma y compararlo con el carácter que no ha cambiado hoy del Vaticano, ¿no? Entonces, miremos un poco lo que es el cuerno pequeño, ¿no? Allí en la bestia espantosa. Ya van más de 20 minutos y todavía no tocamos el cuerno pequeño. Ahora solo quiero tocar 2 o 3 puntos que me parecen muy vitales e importantes del cuerno pequeño, porque explicarlo todo sería bárbaro, sería imposible en tan poco tiempo. Algo que me parece muy tremendo es que el cuerno pequeño tiene ojos y boca como de hombre. Es diferente a los demás, no es una bestia del campo, es un hombre que habla grandes arrogancias. Quiere decir que este hombre es un hombre blasfemo. Y sabemos que la blasfemia se compone, si vamos y buscamos las citas en los evangelios, la blasfemia se compone de 2 cosas. El pretender perdonar pecados siendo hombre, y también el pretender ser igual a Dios o ser Dios siendo hombre. Ese es el gran pecado del cuerno pequeño, ¿no? Pretender perdonar pecados y pretender ser igual a Dios o el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Este es uno de los primeros puntos. Otro de los puntos que también me llama demasiado la atención del cuerno pequeño es que dice Daniel en el versículo 9. Mientras yo miraba fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Quiere decir, este es el tribunal. Este es el tribunal, el juicio. Quiere decir que este poder va a llegar hasta el juicio. Va a permanecer hasta el juicio. Pero estudiando bien esta parte nos damos cuenta de que el poder vaticano va a morir antes de que el juicio llegue o que venga el Señor Jesucristo a esta tierra por segunda vez. A ver, ¿cómo entiendo yo esto? ¿Cómo entiendo yo esto? Pues si vamos a Apocalipsis capítulo 17 lo vamos a entender un poco mejor. ¿Por qué? Porque se dice en el versículo 15 de Apocalipsis 17, dice: me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones. 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán, o sea, no los aborrecen actualmente les sirven, y llegará un momento en cuando la herida de muerte que tuvo la bestia será sanada, y entonces estos 10 reyes le servirán, 10 reyes que reinarán por un poco tiempo. Dice que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán en el fuego. Quiere decir, que un poco antes de que llegue el juicio, de que se pongan los tronos y comienza el juicio, entonces la ramera será devorada por las bestias del campo, como Jezabel fue devorada por las bestias del campo. Y vamos a mirar otro texto donde nos habla un poco más acerca de esto. Cuando estudiamos un poco Daniel, he escuchado muchas interpretaciones de Daniel 7, todas correctas, maravillosas, pero esto la verdad poco lo había escuchado, o poco lo he escuchado, ¿cierto? Daniel 11, versículo 45,
podemos ver lo siguiente, dice, y plantará sus tiendas reales entre los mares y en el monte glorioso y santo. Plantará, ¿qué? Sus tiendas reales entre los mares y en el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin. Llegará a su fin. Y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque aquellos poderes que se unieron un tiempo para ayudarle y para darle el poder, para que la imagen de la bestia le diera y le infundiera poder y aliento a la bestia, y su herida de muerte fuera sanada, para nuevamente gobernar el mundo entero, para perseguir a los santos del Altísimo, para transgiversar la palabra de Dios, para pretender y intentar cambiar la ley, los tiempos y la ley. Esos poderes que le ayudaron para llegar allí verán el gran engaño en el cual cayeron. Verán el verdadero carácter de aquella bestia que habla como dragón y caerán en cuenta del gran error que cometieron al brindarle su apoyo, y lo que harán será destruirla. Dicen que la van a quemar. Quiere decir que algún día el Vaticano tendrá que ser quemado, y me estremece la piel pensar en ello, la verdad. Pero el poder papal tiene que caer antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, aunque no va a caer antes de que llegue el nuevo orden mundial y que comience la persecución de los cristianos y comiencen a caer las plagas, comiencen a sonar las trompetas y comiencen a caer las plagas del Apocalipsis. Entonces esta parte es bien interesante. Podemos descubrir quién es el cuerno pequeño a través de las diferentes características que se nos dan aquí en Daniel 7. Se le permitió perseguir a los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo venció. Que es un poder como hombre, que echó por tierra a tres de los cuernos, ¿no? Y sabemos que estos cuernos eran las 10 tribus bárbaras, y echó por fuera 3. Ahora, si vamos a Apocalipsis 17, verso 9, podemos entender cuál es el lugar geográfico en el cual se asienta la ramera, esta mujer prostituta, que nos dice que los 7 cuernos que viste son 7 montes, asiento de la mujer. Entonces nos muestra el lugar geográfico, y sabemos que Roma es el país, Roma no, el Vaticano no, Roma es el país de las 7 colinas. Allí está. Podemos encontrar su lugar geográfico, podemos encontrar su carácter, cómo le brinda al mundo actualmente, le brinda la mano, ¿no? A través de esto, de la COP27, los 10 mandamientos del arrepentimiento climático, a través de estas blasfemias, a través de una mano amiga, a través de el apoyo económico que tiene para con el mundo entero. El mundo entero está viendo que el carácter de Roma, su administración, su política, su manera de gobernar para el mundo es bueno, pero es porque ahora ya está dando una cara de cordero, de apariencia de piedad, como dice la palabra. Entonces, de esta manera se está ganando los corazones del mundo entero, y el mundo entero pronto, muy pronto, le dará todo su poder a la bestia. Y sabemos que esto vendrá principalmente de Estados Unidos, quien es la imagen de la bestia, quien le va a infundir aliento a la bestia. Ahora podemos identificar este cuerno pequeño como el poder papal, ya que se nos dice también en el versículo 25 que intentaría cambiar los tiempos y la ley, y hablará palabras contra el Altísimo, y se le permitirá reinar por tiempos y la mitad de un tiempo, y los 1260 años que sabemos que se cumplieron desde el 538 después de Cristo hasta 1798 en su herida de muerte en la Revolución Francesa. Ahora, mis hermanos, hay mucho más que decir, mucho más que explicar, mucho más que ahondar, mucho más que estudiar acerca de este tema, pero la verdad el tiempo se me acabó. El tiempo se me acabó. Es maravilloso poder estudiar la palabra del Señor y entender estos temas maravillosos,
Dios, mis hermanos, está al control. Tenemos la palabra profética más segura. No tenemos por qué temer. Avancemos prestos y aferrados de la mano del Señor y recordemos que cuando estudiemos Daniel y el Apocalipsis más detenidamente, habrá una reforma en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde misericordia de su pueblo, de nosotros, y ponga en nosotros paz, que ponga en nosotros su sabiduría, como la puso en el joven Daniel. Nos ayuda a ser muy temperantes como él, para que podamos vencer toda tentación y ser los testigos del Señor en esta tierra. Que pregonemos en alta voz su verdad. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos el cinturón de la verdad, el apresto para llevar el evangelio. Pongámonos la armadura y salgamos a pelear prestos a la batalla. Espero que la pasen bien y que el Señor los guarde siempre.